La verdad oculta de la religión. Enseñanza del reconocido Alan Watts. Muchas personas desconocen cómo obtuvimos la Biblia en absoluto. Los occidentales recibimos la Biblia gracias a la Iglesia Católica. Ellos tomaron los libros del Antiguo Testamento, que ni siquiera para la época de Cristo habían sido decididos definitivamente por los judíos. Los judíos no cerraron el canon del Antiguo Testamento hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo en el Sínodo de Jamnia. Y luego finalmente decidieron cuáles eran los libros canónicos de las escrituras hebreas y los incorporaron en el texto masorético, cuya copia más antigua data del siglo X. A principios del siglo X después de Cristo, los libros que se incluirían en el Nuevo Testamento no se decidieron definitivamente hasta el año 382 después de Cristo, nuevamente en el Sínodo de Roma, bajo el Papa Dámaso. Así que fue la Iglesia Católica, la que promulgó la Biblia y dijo que les estábamos dando estas escrituras bajo nuestra autoridad y por la autoridad de la tradición informal que ha existido entre nosotros desde el principio, inspirada por el Espíritu Santo. Así que recibes históricamente la Biblia bajo el dicho de la Iglesia, y la Iglesia Católica insiste, por lo tanto, en que la Iglesia colectivamente, hablando bajo la presunta guía del Espíritu Santo, tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Y tú puedes aceptarlo o no. Los hindúes creen que los Vedas son divinamente revelados e inspirados con tanto fervor como cualquier cristiano o judío. Los musulmanes creen que el Corán es divinamente inspirado, y algunos budistas creen que sus sutras también son de origen divino, o más bien de origen budista. Los japoneses creen que los antiguos textos del Shinto también son de origen divino. ¿Y quién será el juez? Así que, si la Iglesia dice que la Biblia es verdadera, finalmente depende de ti. ¿Vas a creer en la Iglesia o no? Así que realmente, no negaré el derecho de nadie a tener estas opiniones. Puedes creer de hecho que la Biblia es literalmente verdadera y que fue dictada realmente por Dios a Moisés y los profetas y los apóstoles. Esa puede ser tu opinión y tienes la libertad de mantenerla. No estoy de acuerdo contigo. Por otro lado, creo que hay un sentido en el que la Biblia es divinamente inspirada. Pero dado que la inspiración siempre llega a través de un vehículo humano, es susceptible de ser distorsionada por ese vehículo. En otras palabras, te estoy hablando a través de un sistema de sonido, y es el único disponible ahora mismo. Ahora, si hay algo mal con este sistema de sonido, cualquier verdad que pueda expresarte se distorsionará. Mi voz se distorsionará, y podrías malinterpretar el significado de lo que dije. Por lo tanto, todos los que reciben inspiración divina, y estoy usando eso en un sentido muy amplio, pero cualquier persona que la reciba la expresará dentro de los límites del lenguaje que conoce. Y por lenguaje aquí, no solo me refiero al inglés, latín, griego, hebreo o sánscrito. Me refiero al lenguaje en el sentido de qué tipo de términos están disponibles para ti. ¿De qué tipo de religión te criaron? Mi opinión es que Jesús de Nazaret fue un ser humano, como Buda, como Sri Ramakrishna, como Ramana Maharshi, etc. Que temprano en la vida tuvo una experiencia colosal de lo que llamamos conciencia cósmica. Ahora, no necesitas ser de ningún tipo de religión en particular para tener esta experiencia. Puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento, en mayor o menor grado, pero se encuentra en todo el mundo. Y cuando te golpea, lo sabes. A veces viene después de una larga práctica de meditaciones y disciplina espiritual. A veces viene sin motivo que nadie pueda determinar. Decimos que es la gracia de Dios, que viene esta abrumadora convicción de que has confundido tu identidad, que lo que pensabas, lo que pensé que era simplemente el viejo Alan Watts, era solo completamente superficial. Así que puedes entender muy bien cómo se sienten genuinamente inspiradas las personas a quienes les sucede esto, porque a menudo viene junto con un sentimiento extremadamente cálido, porque ves lo divino en los ojos de todos los demás. Cuando Kabir, un gran místico hindú musulmán, era un anciano, solía mirar a la gente a su alrededor y decir: ¿a quién debo predicar? Porque veía al amado en todos los ojos. Las tradiciones de Asia, hindú, budista, taoísta, y así sucesivamente, están llenas de historias milagrosas y las tomamos con naturalidad.
No creemos que sean signos de nada en particular, excepto de poder psíquico. Y realmente estoy un poco asustado por el creciente interés en el poder psíquico, porque eso es lo que llamo psicotécnicas. Y hemos hecho un lío con las técnicas ordinarias que solo Dios sabe qué podríamos hacer si obtuviéramos psicotécnicas y comenzáramos a resucitar a la gente y a prolongar la vida insoportablemente. Toda la respuesta a la historia de los milagros es simplemente imagina que eres Dios. Ahora, ¿qué pasó? Los apóstoles no entendieron del todo el punto. Estaban impresionados por los milagros de Jesús. Lo adoraban como la gente adora a los gurús. Y ya sabes, ¿hasta qué punto puede llegar eso si has estado en el mundo de los gurús? Y así los cristianos dijeron, está bien, Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios, pero dejémoslo ahí, nadie más. Así que lo que sucedió fue que Jesús fue pedestalizado. Lo pusieron en una posición que estaba segura en el piso de arriba, para que su problemática experiencia de conciencia cósmica no viniera y causara problemas a otras personas. Y aquellos que han tenido esta experiencia y la expresaron durante esos tiempos, en los que la Iglesia tenía poder político, fueron casi invariablemente perseguidos. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Juan Escoto Erigena fue excomulgado. Las tesis de Maestro Eckhart fueron condenadas. Y así sucesivamente. Algunos místicos se libraron de eso porque usaban un lenguaje cauteloso. Pero ves lo que pasa. Si pedestalizas a Jesús, estrangulas el Evangelio al nacer. Y ha sido la tradición tanto en la Iglesia Católica como en el protestantismo pasar lo que yo llamaría un evangelio emasculado. Evangelio significa buenas noticias, y no puedo entender por qué la buena noticia sobre el Evangelio, tal como se entrega ordinariamente. Aquí está la revelación de Dios en Cristo, en Jesús, y se supone que debemos seguir su vida y ejemplo sin tener la ventaja única de ser el hijo del jefe, nacido de una virgen, sabiendo que es el Hijo de Dios, teniendo el poder de los milagros, sabiendo que básicamente es imposible matarlo, que va a resucitar nuevamente al final. Y se nos pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos cuando en realidad no sabemos eso sobre nosotros mismos en absoluto. Así que lo que sucede es esto. Se nos entrega por lo tanto un evangelio que de hecho es una religión imposible. Es imposible seguir el camino de Cristo. Muchos cristianos lo han admitido. Soy un pecador miserable. Estoy muy lejos del ejemplo de Cristo. Pero ¿te das cuenta de que cuanto más dices eso, mejor eres? Porque lo que sucedió fue que el cristianismo institucionalizó la culpa como una virtud. Y por lo tanto siempre estarás consciente de tus deficiencias. Y así, cuantas más deficiencias sientas, más, en otras palabras, serás consciente del vasto abismo entre Cristo y tú mismo. Así que vas a confesarte, y si tienes un confesor amable, comprensivo y agradable, te dirá, hijo mío, sabes que has pecado muy gravemente, pero debes darte cuenta de que el amor de Dios y de nuestro Señor es infinito, y que naturalmente estás perdonado, y sabes has cometido un asesinato, has robado un banco y has fornicado por todos lados, etc. El sacerdote es perfectamente paciente y tranquilo. Bueno, te sientes horrible. Por el amor de Dios, hería a Jesús, entristecía al Espíritu Santo, etc. Pero sabes que en el fondo de tu mente lo vas a hacer todo de nuevo. No podrás evitarlo, lo intentarás, pero siempre hay un sentido de culpa mayor y mayor. Este es el cristianismo de la mayoría de las personas. Ahora hay un cristianismo mucho más sutil de los teólogos, los místicos y los filósofos, pero no es lo que se predica desde el púlpito. ¿Cuál sería el verdadero evangelio? La verdadera buena noticia no es simplemente que Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios, sino que fue un poderoso Hijo de Dios que vino a abrir los ojos de todos a que tú también lo eres. Y esto es perfectamente claro. Si vas al capítulo 10 de San Juan, versículo 30, está el pasaje donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Hay algunas personas que no son discípulos íntimos y están horrorizados y de inmediato recogen piedras para apedrearlo. Él dice, muchas buenas obras les he mostrado del Padre, ¿por cuál de estas me apedreáis? Y ellos dijeron, por una buena obra no te apedreamos, pero por blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Y él respondió, ¿no está escrito en vuestra ley
Yo dije, sois dioses. Está citando el Salmo 82, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, sois dioses. Si llamo Dios a aquellos a quienes dio su palabra dioses, y no podéis negar las escrituras, ¿cómo podéis decir que blasfemo? Porque dije, soy hijo de Dios. Bueno, ahí está todo en pocas palabras, porque si lees la Biblia del rey Jacobo que descendió con el ángel, verás en cursiva delante de estas palabras, Hijo de Dios, el Hijo de Dios, porque dije, soy el Hijo de Dios, y la mayoría de la gente piensa que la cursiva se usa para enfatizar. No lo es. La cursiva indica palabras interpoladas por los traductores. No lo encontrarás en el griego. En el griego dice, un Hijo de Dios. Así que me parece perfectamente claro aquí que Jesús lo tiene en la parte posterior de su mente, que esto no es algo peculiar a sí mismo. Así que cuando dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Este yo soy, este mí, es lo divino en nosotros, que en hebreo se llamaría Ruach Adonai. Entonces el punto es que el Ruach es lo divino en la criatura, por virtud de lo cual somos hijos de, o de la naturaleza de Dios, manifestaciones de lo divino. Este descubrimiento es el Evangelio, esa es la buena noticia. Pero esto ha sido perpetuamente reprimido a lo largo de la historia de la religión occidental, porque todas las religiones occidentales han tomado la forma de monarquías celestiales, que no es la religión de Jesús, que fue la realización de la filiación divina, sino la religión sobre Jesús, que lo pedestaliza y que dice que solo este hombre de todas las hijas de las mujeres era divino. Y serás mejor que lo reconozcas. Totalmente exclusivo, convencido de antemano sin examinar las doctrinas de ninguna otra religión de que es la mejor religión. Y así se convierte en una religión extravagante, así como ha hecho un monstruo de Jesús, un hombre antinatural. Reclama exclusividad sin darse cuenta de que lo que enseña sería mucho más creíble si fuera verdaderamente católico, es decir, reiterar nuevamente las verdades que se han conocido desde tiempos inmemoriales, que han aparecido en todas las grandes culturas del mundo. Si podemos ver esto, entonces, Jesús no habla desde la situación de un evento histórico, Deus ex machina, una especie de evento extraño y extraordinario, sino que es una voz que se une con otras voces que han dicho en cada lugar y tiempo, despierta, hombre, despierta, y date cuenta de quién eres. Sin regaños, ninguna demostración racional de la manera correcta de comportarse va a inspirar a las personas con amor. Algo más debe suceder. Siento entonces, ves, que es enormemente importante que las iglesias dejen de ser tiendas de cháchara, se convierten en centros de contemplación. ¿Qué es la contemplación? Contemplum. Es lo que haces en el templo. No vienes al templo a charlar, sino a estar quieto y saber que yo soy Dios. Y es por eso que si la religión cristiana, si el Evangelio de Cristo va a significar algo en absoluto, en lugar de ser solo una de las religiones olvidadas junto con Osiris y Mitra, debemos ver a Cristo como el gran místico, en el sentido adecuado de la palabra místico, no alguien que tiene todo tipo de poderes mágicos y entiende los espíritus, y así sucesivamente. Un místico, estrictamente hablando, es aquel que realiza la unión con Dios, con cualquier nombre que tenga. Esto me parece la clave y el mensaje del Evangelio resumido en la oración de Jesús que San Juan registra, mientras habla sobre sus discípulos orando para que sean uno, incluso como tú, Padre, y yo somos uno, para que sean todos uno. Todos realicen esta filiación divina o unidad, identidad básica, con la energía eterna del universo y el amor que mueve al sol y a otras estrellas